Favor de abrir sus Biblias a 1 de Samuel capítulo 2. 1 de Samuel capítulo 2. El domingo pasado pausamos el sermón en este capítulo. Y ahora vamos a continuar. Si recuerdan, estamos leyendo acerca de los hijos de Elí, Ofni y Finees, que eran muy infieles y desobedientes, pecaminosos en su servicio o falta de servicio en el tabernáculo en Silo. Y dijimos y vimos que hay dos narrativas en paralelo. El ascenso, el crecimiento de Samuel y el descenso de los hijos de Elí. Y esas narrativas van en paralelo y vamos a ver las mismas cosas en esta porción de las Escrituras, que es 1 de Samuel capítulo 2 y los versículos 22 hasta el fin del capítulo. 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 22 hasta el fin del capítulo, pero vamos a leer no todo el capítulo, sino una porción y luego otra porción después, bit by bit, porción por porción. 1 de Samuel 2, los versículos 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vemos que los pecados de los hijos de Elí son grandes. El domingo pasado vimos que no les importaba la santidad de los sacrificios, la porción de Jehová, la porción del pueblo y la porción de los sacerdotes. Ellos robaron la grosura que Dios había dedicado a sí mismo. Robaron las porciones del pueblo que eran para regocijarse después del sacrificio, y ellos no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Ahora vemos que también están adulterando, cometiendo pecados sexuales con las mujeres que sirven en el tabernáculo o en las puertas del tabernáculo. Están pecando con sus estómagos porque quieren comer todo. Están pecando con sus cuerpos, con estas mujeres, adulterando. Son codiciosos, quieren lo que pertenecen a otras personas. Están pecando de gran manera. Son muy pecaminosos y vemos que el propósito de Dios es matarlos. Dios había resuelto hacerlos morir. Y luego hay una transición, un contraste fuerte al niño Samuel, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En versículo 21 dice que Samuel estaba creciendo delante de Jehová. Y ahora vemos que él crece en estatura y en favor con Dios y con los hombres.
está creciendo físicamente, su cuerpo está creciendo, pero está madurándose como un hombre, como un joven, en su alma, en su corazón. Y la narrativa enfatiza la santidad y la obediencia de Samuel en contraste con el pecado de los hijos de Elí. Él es un sacerdote fiel en la casa de Dios. Y Samuel está en el favor de Dios, mientras Dios ha resuelto hacer morir a los hijos de Elí. Y vemos aquí en estos versículos que la narrativa está acelerando. En la primera parte de 1 de Samuel vemos una narrativa lenta, 1 año, 2 años, pero ahora Samuel está creciendo rápidamente y los años van pasando. Después de estos paralelos entre los hijos de Elí y Samuel, el capítulo concluye con una profecía por un hombre de Dios que no tiene nombre, pero es un profeta, es un hombre de Dios, y entra y anuncia una profecía y una maldición contra Elí y los hijos y la casa de Elí. Leamos entonces versículos 27 al 36. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es decir, a la casa de Aarón. Yo escogí a Aarón. Por tanto, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto es el juicio de Dios contra la casa de Leví. El profeta le recuerda a Elí de las bendiciones de los sacerdotes, las bendiciones de los sumos sacerdotes, la familia de Aarón. Dios le pregunta con preguntas obvias, preguntas retóricas. Dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Y yo le escogí, etc. La respuesta es obvia. Sí, Dios se manifestó a Aarón. Dios escogió a Aarón. Dios le había dado todo lo que necesita para él y su casa. No hay excusa para los hijos de Elí. Y Dios les acusa. ¿Por qué entonces, si yo les di a ustedes estas bendiciones y privilegios, por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas?
y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué puede decir Elí? No hay nada que puede decir para defenderse a él o a sus hijos. Dios dice, voy a quitar de Elí el sacerdocio y moverlo a otra familia. Pero esto no es quitar el sacerdocio de Aarón, sino de una de las ramas de la casa de Aarón. Dios va a mover el sacerdocio de otra parte de la familia de Aarón. Y en el boletín les he dado el cumplimiento de esta profecía. Obviamente en 1 de Samuel vamos a ver que los hijos de Elí van a morir en un día, los dos. Pero la profecía acerca de quitar del sacerdote de la casa de Dios y reemplazarlo se cumplió unas generaciones después. En 1 de Reyes, capítulo 2, esto es en el reinado de Salomón. Cuando murió David y Salomón entró al trono, ascendió al trono, Salomón mató a una variedad de personas que habían amenazado la seguridad del reino y más. Y David le había dado un listado de personas para matar o para por lo menos expulsar. Algunos los mató, a otros los expulsó. Y Salomón expulsó a uno de los sumos sacerdotes que era un descendiente de Elí. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 27 y luego versículo 35. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc, es el nuevo sacerdote. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. La expulsión de Abiatar, 2 generaciones después, o casi 200 años después, es el cumplimiento de la profecía de este hombre de Dios, que le dice a Elí que Dios va a quitar a tu descendiente y poner un sacerdote fiel en su lugar. El sacerdote fiel era Sadoc, y vemos que él y sus hijos son los sumos sacerdotes después. Y en Ezequiel habla acerca de cómo los hijos de Sadoc son los sumos sacerdotes de Israel. Antes de los cuatro puntos del bosquejo, vemos aquí otro de los argumentos para la inspiración y la infalibilidad de las Escrituras. Que las Escrituras hacen promesas y profecías específicas que son cumplidos específicamente, así como Dios había pronunciado años antes, siglos antes, así se cumple. ¿Quién puede hacer esto? Si les prometo que mañana sucederá tal cosa, yo no tengo el poder para hacerlo realizarse, pero Dios anuncia lo por venir de antemano y Dios lo cumple. Vemos entonces, comparando 1 de Samuel 2 con 1 de Reyes 2, el poder de Dios y la perfección de las Escrituras. Pero ¿qué podemos aprender de este capítulo, de esta parte de la palabra de Dios? 4 puntos que están en el bosquejo para ustedes. 4 puntos. Número 1. Vemos en primer lugar que las palabras solas son insuficientes. Las palabras solas son insuficientes. Elí habló con sus hijos. Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y Elí se acerca a sus hijos y les confronta. Qué bueno para Elí. Es bueno que Elí confrontó a sus hijos por sus pecados.
Pero ¿qué hace Elí? Les regaña con palabras y nada más. Él no hace nada para castigar a sus hijos. Elí debe haber expulsado a sus hijos del sacerdocio. Ofni, Finees, yo he oído muchas veces y todos conocen lo que ustedes están haciendo, entonces yo los expulso del sacerdocio. Es probable que Elí debe haber, ¿cómo decirlo? Los debe haber hecho morir. ¿Cómo se dice? Debió haberlos hecho morir. Gracias. Elí debió haberlos hecho morir por sus pecados contra Jehová y contra todo el pueblo. Por lo menos él debió haber expulsado a esos hombres del sacerdocio. Pero no hizo nada aparte de regañarles con sus palabras y nada más. Y está claro que siguen haciendo las mismas cosas. Y vemos que las palabras solas frecuentemente son insuficientes en varios contextos. El primer contexto es entre los padres y sus hijos. Los padres que no disciplinan a sus hijos, aparte de con palabras, they're making a big mistake. Se están equivocándose. No son las palabras que forman el corazón del niño, tanto como la disciplina junto con las palabras. Y hay varios padres hoy en día que no vamos a nalguear a nuestros niños. No, tú debes nalguear a los niños. Hay varias formas de hacerlo que no hace ningún daño al niño, pero causa dolor. Y los padres deben nalguear a sus niños. Mis padres usaban una cuchara de madera, gracias. La cuchara de madera. Y cuando yo vi la cuchara de madera en la mano de mi mamá, yo sabía, it's over. ya se acabó. Pero yo sabía. Y cada vez que ella o mi papá me amenazó con una nalgueada, siempre cumplieron con lo que habían amenazado. Esto tuvo un efecto en mi vida y en la vida de mis hermanos, porque el niño, para hacer caso a su padre y obedecer, necesita más que palabras. Proverbios 29:19 dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Nuestros niños entienden. El problema no es que no entienden nuestras palabras, es que no nos hacen caso. Pero harán caso a la cuchara de madera. En serio. Proverbios 29:19, el siervo no se corrige con palabras. Aunque no se lo dice aquí, en otros proverbios está claro. Entonces hay que corregirlo con algo más. Proverbios 26, versículo 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ahora bien, cada niño es diferente, ¿no? Algunos que sí responden a las palabras, y si responden a las palabras no hay necesidad no hay necesidad de incrementar o aumentar la disciplina. Ellos han respondido a las palabras, bueno, pero si no responden a las palabras, hay que disciplinarlos con algo más. ¿Es siempre una nalgueada? No siempre. Hay diferentes formas de disciplinar, pero hay que disciplinar hasta que respondan. Y las palabras solas son insuficientes. El necio no escucha a las palabras. Y a veces hay que hablarles en otro idioma, el idioma de la cuchara. Las palabras solas son
insuficientes. Esto aplica en otros contextos. También en la iglesia. Jesús ha establecido que haya disciplina en la iglesia. Y empieza, como vemos en Mateo 18, con palabras. Uno se acerca a otro, dice, me has ofendido, has pecado contra mí en tal manera. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Si las palabras son suficientes, qué bueno. Pero si no, entonces hay que avanzar a otro nivel. Ahora 2 o 3 testigos. Si no escuchan, ahora los ancianos, si no escuchan, entonces hay que traerlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia excomulga a la persona. La iglesia tiene formas de disciplinar que son más que solamente palabras. Primero, tenemos una exhortación pública. Segundo, tenemos prohibición de la cena del Señor. Y finalmente, la excomulgación. Pero si en la iglesia lo que hacemos es solamente disciplinar con palabras y nada más, no va a tener el efecto correcto. Si tiene el efecto correcto, qué bueno, no avanzamos la disciplina. Pero si no tiene el efecto correcto, entonces sí, avanzamos. Y esto aplica entre padres y niños, aplica entre la iglesia y los miembros de la iglesia, aplica también a los individuos, a nosotros mismos y la manera en que nos hablamos a nosotros mismos en la mente. A veces cuando una persona peca, ellos caen en un estado de como autodesprecio. Yo me odio, yo soy terrible, cuán terrible soy. Personas que están regañándose a sí mismos con sus palabras en la mente. Y piensan que por echar sobre sí mismos más y más culpa, entonces así, con más y más culpa para sí mismos, saldrán del pecado y tendrán victoria sobre el pecado. Pero lo que están haciendo es disciplinándose a sí mismos con palabras y palabras y palabras grandes. Yo soy tan pecaminoso, yo soy terrible, yo me odio, yo me abomino, y más y más y más. Pero las palabras solas son insuficientes. Si quieres luchar contra el pecado, hay que actuar. Jesús habla de cortar la mano o quitar el ojo, ¿no? Y obviamente no es necesario cortar la mano o quitar el ojo, pero hay que hacer algo. A veces algo drástico. Hay que confesar el pecado a otros o quitar la fuente de tentación de tu vida. Y cuando así actúas, estás progresando en la lucha contra el pecado, en lugar de simplemente sentarse y regañarse con palabras. Ay, cuán terrible que soy, cuán pecaminoso soy yo, y más. Las palabras solas son insuficientes. Si eres un pecador, si eres pecaminoso, sí, no debes haber hecho tal cosa. Pero lo hiciste, ¿y ahora qué? ¿Vamos a sentarnos y regañarnos con palabras y nada más? No, hay que actuar. También aplica a las personas que usan votos y promesas grandes, que pecan y luego piensan que para luchar contra el pecado yo voy a hacer una promesa grande. Nunca, ni una vez, jamás voy a hacer tal cosa. Pero las palabras solas son insuficientes. Mi promesa no tiene poder para protegerme del pecado, ni mi voto, si hago un voto. Hay que actuar y tomar acción. Y entonces estamos luchando contra el pecado. Así como Elí debió haber hecho algo, expulsar a sus hijos, o quizás hacerlos morir, o quizás entregarlos a otras autoridades. Yo soy su padre, otros deben juzgar el caso de mis hijos. En lugar de hacer estas cosas, ¿qué hizo Elí? Nada más que hablarles y decirles: eso no es bueno, mis hijos. No deben hacer estas cosas. Y Elí y Ofni y Finés dicen:
ok, anciano, ok, viejito, gracias, bye bye. No le hacen caso, no escuchan. Saben que las palabras de su padre no tienen fuerza y poder porque su padre no va a hacer nada. Si le dices al niño, si lo tocas, yo te voy a disciplinar, pero no lo disciplinas, el niño sabe, tus palabras no tienen poder. Entonces, Ofni y Finés no les importa, porque no hay ninguna disciplina. Las palabras solas son insuficientes. Segundo, corazones endurecidos. Versículo 25 dice algo que quizás nos sorprende. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En el cántico de Ana, ella había dicho que Jehová mata y da vida. Aquí vemos que Jehová va a matar. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no oyeron la voz de su padre? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que Dios los dejó a sí mismos. Dios los dejó a sí mismos para que ellos hicieran lo que ellos mismos querían hacer. Dios no les dio ninguna influencia. Dios no los movió a no escuchar a su padre. Dios, al contrario, los dejó para que hagan lo que para ellos es normal y natural. Vemos esto en varios otros versículos. Hace calor, ¿no? Lo siento, estás en el zona de frío. En Salmo 81 dice, Jehová está hablando a su pueblo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios se aparta de ellos y los deja en su propia dureza. Cuando dice que Jehová había resuelto hacerlos morir, significa que Dios dejó a los hijos de Ofni y Finehés y no los restringió, los dejó a su dureza natural y normal, su pecado y pecaminosidad. Vemos esto en Romanos 1, 24 al 26. Por lo cual también Dios los entregó, los dejó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa esto? Que hay pasiones vergonzosas, Dios toma a la persona y la entrega a las pasiones. No, las pasiones están dentro de esas personas y Dios los entrega a sus pasiones por dejarles hacer lo que quieren hacer. ¿Esto es lo que quieres? Entonces no te voy a restringir. Israel, en Salmo 81, Israel, yo les he dicho vez tras vez, no se vayan tras de otros dioses, pero no querían oír, entonces los dejé. Los gentiles que Dios se había manifestado a ellos por la naturaleza, no respondieron, convirtieron la imagen de Dios en cosas viles. Dios los entregó a sus pasiones, sus propias pasiones.
Vemos esto en 2 de Crónicas 32-31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, el rey Ezequías, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. En cada caso, Salmo 81, Romanos 1, 2 de Crónicas 32, vemos en alguno de estos casos que Dios mueve al hombre a pecar. No, vemos que Dios deja que el hombre peque, así como quiere pecar, conforme a la dureza de su propio corazón. Y esto es lo que significa en 1 de Samuel 2, cuando dice que Dios había resuelto hacerlos morir. Dios no va a restringir el pecado de esos hombres, porque Dios los va a castigar por sus propios pecados. Dios no es el autor del pecado, ni es Dios un partícipe en el pecado de ellos. Dios los deja o los entrega, no los restringe. Así, cuando dice que Dios endurece al corazón del hombre, eso es lo que Dios hace. Dios se separa del hombre, no le da su gracia común, ni restringe su pecado. ¿Por qué se separaría Dios de un hombre? Porque el hombre no escuchó vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Porque el hombre no escuchó, no oyó. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Salmo 81, 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Dios castiga a las personas a las cuales Él ha hablado, y Él ha exhortado, y Él ha advertido, y Él ha instruido, pero no oyen. Y si no oyen, ellos mismos son culpables. Y Dios tiene toda libertad para decir, ok, si esto es lo que tú quieres, te voy a dar lo que quieres. Voy a separarme de ti en todo sentido, y así vas a vivir con la dureza de tu propio corazón. Dios manda que todos crean en su Hijo Jesucristo, pero no obedecen, no escuchan. Dios envía sus mensajeros de paz y dicen, no quiero la paz con Dios. No quiero el perdón de Dios. No quiero la salvación de Dios. No quiero el Señor Jesucristo. Váyanse de mí, mensajeros del Evangelio, predicadores de la palabra de Dios. No lo quiero. Entonces Dios dice, ok, ¿qué quieres? Tú quieres tu pecado, lo tendrás. ¿Cuántas veces puede el hombre rechazar el llamado de Dios y el mandato de Dios antes de que Dios lo entregue y lo deje a su propia dureza? ¿Cuántas veces puede un hombre rehusar humillarse delante de Dios y pedir misericordia? Este versículo, Jehová había resuelto hacerlos morir, debe causar miedo profundo. Porque Dios puede dejar a los inconversos. Y el hombre no puede pensar en su corazón, en tal tiempo, en tal momento, yo me arrepentiré. Primero, tú no tienes el poder para arrepentirte de cuando quieres, como quieres. Segundo, no sabes si vas a estar vivo. El pastor Campbell tiene una casa en Carolina del Norte, al otro lado del país. Y había una pareja alquilando la casa. Y el hombre estaba construyendo una casa porque querían jubilarse en esta casa. Estaban viviendo en la casa de Campbell mientras construyó su nueva casa para jubilarse en esta casa. Hace 2 semanas se murió el hombre sin completar su casa.
Él ni una vez entró en la casa que él había planeado, que la había construido en parte, pero no lo completó, no lo terminó. Él había pensado, voy a vivir muchos años, voy a vivir en esta casa con mi esposa, buenos planes, buenas ideas, pero ahora está muerto. El hombre no puede pensar, en tal momento, en tal día, yo vendré a Dios. Yo haré paz con Dios después de no sé qué, no sé cuándo. Si no has venido a Jesucristo por la fe, para el perdón de tus pecados, tú debes tener miedo que Dios endurecerá tu corazón por dejarte a ti mismo. Y el pecador debe decir, Dios, no me dejes a mí mismo. No me dejes a mí mismo. Dios tendrá misericordia de los pecadores. Pero uno puede abusar la misericordia de Dios. Y Dios lo dejará, porque eso es lo que quieres. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién será culpable? Vamos a continuar esto en el tercer punto. ¿Qué sucede cuando rechazas la única fuente de redención que Dios ha provisto? Elí, hemos criticado a Elí por confrontar a sus hijos solamente con palabras. Pero sus palabras son buenas. Él debió haber hecho más, pero lo que dijo sí es bueno. Y dijo en versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Solo hay uno quien puede perdonar. Solo hay uno quien puede redimir. Solo hay uno quien puede salvar. Y es Dios. Y Dios ha puesto todo el perdón, toda la redención, toda la salvación en su Hijo Jesucristo, Dios en la carne. Y si alguno rechaza al Señor Jesucristo, quien es Dios y es la salvación de Dios, si uno rechaza a Él, a Jesucristo, ¿quién puede interceder por Él? ¿Quién puede rogar por Él? Si uno rechaza el único mediador entre Dios y los hombres, no hay ayuda, no hay auxilio, no hay esperanza para Él. Si tienes una enfermedad y hay solamente una medicina que puede curar esa enfermedad, y dices, no quiero esta medicina, no hay otra opción. El autor a los Hebreos dice esto en capítulo 10. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué sucede cuando rechazas la única fuente de redención que Dios ha provisto? Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. Porque Dios ha dicho, mía es la venganza. Yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que los hijos de Elí van a sufrir en sus cuerpos no puede compararse con lo que van a sufrir después. Porque Jehová había resuelto no solamente hacerlos morir físicamente, sino también hacerlos morir eternamente. Sus cuerpos van a morir rápidamente, pero sus almas sufrirán para siempre. Y cuando Jesús viene para resucitar a todos, tendrán nuevos cuerpos no con gloria, sino nuevos cuerpos preparados para sufrir para siempre. No nuevos cuerpos que son preparados para vivir eternamente, sino nuevos cuerpos que van a sufrir eternamente. Siempre quemándose sin quemarse. Me hago entender. ¿Por qué no me convierto en cenizas? Porque este cuerpo se va a quemar para siempre. No hay fin a este sufrimiento. ¿Por qué me muero sin morir? Así vas a ser para siempre. Y quizás el peor castigo para tal persona no será el sufrimiento de este cuerpo preparado para destrucción, sino la idea en su mente. Dios me ofreció el Evangelio. Dios me anunció las buenas nuevas. Yo pude haber escapado todo este infierno. Yo pude haber escapado esta destrucción y condenación, esta desesperanza y horrendo sufrimiento. Hermanos, ¿qué sucede cuando rechazas la única fuente de redención que Dios ha provisto para los hombres? ¿Quién, como dice Elí, quién rogará por él? Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Jesús dice, yo rogaré por él. Pero si uno rechaza al Señor Jesucristo, no hay nadie. Número 4, finalmente, nuestro sacerdote perfecto. Hablando del mediador, el Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos como 1 Samuel revela al Señor Jesucristo en contraste con los hijos de Elí. Y esto continúa en la narrativa que acabamos de leer. Jesús era el sacerdote perfecto que nunca pecó. Y Ofni y Finees menospreciaron a la ofrenda de Dios. Jesús se hizo la ofrenda. Pero quiero mover nuestra atención de los hijos de Elí a Samuel. Porque él es un ejemplo positivo para revelar al Señor Jesucristo. Y vemos esto en versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuando leímos esto, ¿les pareció, les sonó familiar? Esto me suena como algo. ¿Qué es? Es Lucas capítulo 2, versículos 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento de Samuel, el ascenso de Samuel en la narrativa, es una figura del Señor Jesucristo. Así como Samuel será un sacerdote fiel, Jesús es el sacerdote fiel, acepto por Dios, acepto delante de Dios y delante de los hombres, en gracia para con Dios y los hombres. Pero también vemos a Cristo en versículo 35, la profecía contra Elí y la promesa de otro sacerdote
Dios dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ya dijimos que esto termina en Sadoc y los hijos de Sadoc cuando Abiatar fue expulsado del sacerdocio. Pero termina después en el Señor Jesucristo. Cristo es el sacerdote fiel que hace conforme al corazón y alma de Dios. Y Dios le ha edificado casa firme, que es la iglesia. Pero, pastor, dice que este sacerdote andará delante del ungido, delante del Cristo, todos los días. Sí, pero hermanos, en el Antiguo Testamento frecuentemente varias personas y varias cosas combinan para revelar al Señor Jesucristo. Y en este caso, no es el sacerdote fiel y el ungido son la misma persona. Así como los israelitas no entendieron que el siervo de Jehová en Isaías que sufre es también el rey, el hijo de David que triunfa. Para ellos pensaron, no, deben ser dos personas diferentes. El siervo quien sufre y el hijo de David quien triunfa. ¿Cómo puede uno sufrir y triunfar? Pues vemos todo en el Señor Jesucristo. O en el día de expiación hay dos chivos. Ok, esto será Jesús y el otro será ¿qué? Los dos. Uno que entra en el lugar santísimo y otro que es expulsado al desierto. Los dos son el Señor Jesucristo. Aquí también el sacerdote que sirve delante del ungido todos los días y el ungido son la misma persona. El Señor Jesucristo con una casa establecida y firme que es la iglesia. ¿Quién hace conforme al corazón de Dios? ¿Quién tiene una casa firme? Es el Señor Jesucristo. Y saben que nosotros somos miembros de la casa, miembros de la iglesia. Somos los recipientes de esta promesa. Vivimos en esta casa. Y Cristo es nuestro sacerdote perfecto y el ungido, el Cristo, el rey y el profeta. Dios anunció a Elí la promesa de una casa firme para un sacerdote perfecto. Y esto pertenece al Señor Jesucristo. Y nosotros le pertenecemos a Él. De hecho, nosotros somos la mujer de la casa. Somos la esposa de Jesucristo. Y el esposo siempre da las llaves de la casa a su esposa. Tenemos las llaves de la casa de Jesucristo, las llaves del reino de la iglesia. Nosotros, entonces, quizás sea una sorpresa, estamos nosotros en estos versículos. Yo le edificaré casa firme. Somos la mujer de esta casa. Somos la esposa de esta casa. Y vivimos en la perfección del Señor Jesucristo. Porque somos purificados por su perfección. Y las bendiciones de Él son nuestras para siempre. Y cuando alguien nos pregunta, ¿quién rogará por ti? Nosotros decimos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rogará por mí. Y en Él yo sé que mis pecados me son perdonados. Y yo me regocijo. Y también me relajo, me descanso. Tengo paz con Dios en el Señor Jesucristo. Porque alabo la perfección de mi sacerdote, nuestro sacerdote perfecto, el Señor Jesucristo, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Gloria a Él. Oremos.